Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar con nuestro programa en esta mañana. Es un gusto que estén con nosotros. Vamos a comenzar cantando este himno que hemos estado aprendiendo, Por tu causa. Y cada vez que escucho este canto, que lo entonamos, ese debería ser nuestro deseo, la causa de Cristo. Que su nombre progrese, que la obra avance y sobre todo que otros puedan ver en nosotros a Cristo. Amén. Entonces vamos a cantar Por tu causa, oh Dios. Va a estar ahí apareciendo en sus pantallas, entonces vamos a aprenderla juntos. Dice así: mi único deseo, Dios, es conocer más de tu amor, tu iglesia amar y edificar y proclamar tu gran verdad. Por tu causa iré y por ti viviré. Yo me entrego a tus pies por tu causa, oh Dios. Todo cuanto anhelé lo dejaré atrás, pues mi gozo será en tu causa, oh Dios. Segunda estrofa. Él es mi todo, cantaré, y en medio del dolor diré, cuando agonía rodea mi ser, en Cristo mi esperanza está. Por tu causa iré y por ti viviré. Yo me entrego a tus pies por tu causa, oh Dios. Todo cuanto anhelé, todo cuanto anhelé, lo dejaré atrás, pues mi gozo será en tu causa, oh Dios. Cristo, mi Cristo, a tu nombre gloria doy.
Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad tan especial que nos das de poder tener un tiempo, Señor, a reunirnos, congregarnos a través de este medio, Señor. Te pedimos, Señor, de una manera especial que hables a nuestros corazones, que seas tú, Señor, hablando a través de mis labios. Quita todo en mi mente, en mi corazón, Señor, que estorbe para que el mensaje pueda correr y pueda llegar al corazón de cada una de las personas que está escuchando este programa en este día, Señor. Te pedimos, Señor, que seas con cada joven, cada señorita en nuestra iglesia. Quizás, Señor, algún otro que está viendo este programa. Te pedimos, Señor, que seas con ellos. Espíritu Santo, ayúdanos a tomar decisiones, que esas decisiones puedan ser permanentes. Y, Señor Jesús, ayúdanos a vivir por ti, a representarte a ti en medio de este mundo de oscuridad, Señor. Te pedimos, Padre, que obres en cada uno de nuestros corazones. Señor, sé con cada joven, cada señorita. Señor, fortalece nuestra fe, nuestro espíritu, nuestro deseo de glorificarte para que podamos crecer más en gracia y en conocimiento para contigo. Te pedimos que tú obres en nombre de Jesús. Amén. Vayamos a nuestro capítulo de Proverbios en este día, Proverbios capítulo número 9. Capítulo número 9 de Proverbios. Hemos tardado bastante en el libro de Proverbios, pero me encanta hablar mucho del libro de Proverbios. No ondeo mucho, no profundizo mucho, solo algo ligero. A ti te va a tocar estudiar un poco más a fondo cada uno de los capítulos y versículos que nosotros toquemos. Vamos a hacer un contraste en este capítulo acerca de la sabiduría, y nuevamente la sabiduría la presenta como una figura femenina. Y también hoy nos presenta a otra persona, otra figura femenina, y es la mujer insensata. Hace una comparación específicamente hablando del mismo tema con los mismos con los mismos ejemplos y ejemplifica, cada una de las razones de la sabiduría con la insensatez, con la mujer insensata. Y vamos a ver ese contraste en este día. Versículo número 1 nos comienza a hablar de la sabiduría y nos menciona como si fuese una mujer, una figura femenina, perdón. La sabiduría edificó su casa. La sabiduría edificó su casa. Qué interesante. La sabiduría siempre busca el progreso, siempre busca que algo avance, que algo se vea mejor, que cambie, que haya cambios en la vida cotidiana con un propósito específico. Sigamos leyendo. Labró sus 7 columnas. No solo habla de progreso, sino que también habla de trabajo, esfuerzo. Número 2, versículo número 2 dice, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Mató sus víctimas preparó alimento, ¿ok? Mezcló su vino, preparó la mesa. Versículo número 3, envió sus criadas. Sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan. Y el pan de vida es el Señor Jesús. Bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Y dice, andad por el camino de la inteligencia. Yo soy el camino, es lo que el Señor Jesús dice. Entonces no nos habla nada más de esfuerzo, nos habla de dedicación, nos habla de preparación, nos habla acerca de lo que la sabiduría hace, de cómo invita a todos para que vengan a ella, con un propósito, para que dejen la simpleza y vivan de una manera correcta, para que anden por el camino de la inteligencia. Si recordamos capítulos anteriores, nos habla de que nosotros podamos ser con cordura, hablar acerca de justicia y que seamos también verdad. Y es lo que busca la sabiduría. Pero vamos a saltarnos hasta el versículo número 13 y es donde comienza nuestro contraste. Voy a estar regresando mucho a los versículos para que usted pueda entender. Nos comienza y ahora nos presenta a la insensatez con una figura femenina. La mujer insensata es alborotadora. Si nosotros regresamos al versículo número 1, la sabiduría es completamente diferente. La sabiduría edifica en lugar de ser alborotadora, como es la insensatez. Dice de la sabiduría, labró sus 7 columnas. Pero de la mujer insensata en el versículo número 13 dice, es simple e ignorante.
Qué interesante que la sabiduría trabaja y obra, pero la insensatez simplemente derrocha y es ignorante. Versículo número 14 dice, se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad. La mujer insensata en este caso no trabaja con criadas. Dese cuenta que una persona insensata no es una persona líder. En cambio, en el versículo número 2, la sabiduría mató sus víctimas, mezcló su vino y nota esto, envió sus criadas. Y ahora nos añade una cosa más. Sobre lo más alto de la ciudad clamó. Versículo número 15. Para llamar a los que pasan por el camino. No va y no va a lo más alto de la ciudad, sino que ella espera a los que van pasando por ahí, junto al camino. ¿Te recuerdas en el capítulos anteriores? Y número 15 dice, para llamar a los que pasan por el camino, que vengan por sus caminos derechos. Hay un error, porque la mujer insensata no tiene caminos derechos. Bueno, hay una explicación. Recuérdese que hay caminos que al hombre le parecen derechos, mas su fin es camino de muerte. Los caminos que tiene la mujer insensata son caminos derechos para ella, porque ella dice, lo que yo digo está bien, no hay que trabajar tanto, no hay que esforzarnos, la vida continúa, sí, pero para ella son caminos derechos. Versículo número 16 dice a cualquier simple, ven acá. Comparemos entonces el versículo número 4. Dice a cualquier simple. Ambas personas, la sabiduría y la insensatez, llaman a personas simples, pero una lleva a caminos derechos que son realmente chuecos, pero la sabiduría lleva a los faltos de cordura a un camino de verdad. Dice a cualquier simple, versículo número 16, ven acá, a los faltos de cordura, dijo, las aguas hurtadas son dulces. La insensatez no trabaja para conseguir, roba. La insensatez me lleva a pedir en lugar de yo conseguir, ¿me explico? Las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Si nosotros regresásemos ahí en su Biblia, no vamos a cambiarlo ahí, pero si usted regresa, dice en el capítulo 8, 36, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Y está comenzando a abrir el panorama para lo que es la muerte espiritual. No saben que allí están los muertos. Pero mire, hay un contraste en versículo número 6 del capítulo número 9, dice, dejad las simplezas. La sabiduría invita a las personas a que cambien su manera de vivir. La sabiduría invita a las personas a que cambien su manera de vivir, su forma de actuar, la forma en la que se conducen, sus mismas amistades. Dice, dejad las simplezas y vivid. Andad por el camino de la inteligencia. Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, si Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, nos conviene a nosotros más andar por los senderos que el Señor Jesús nos establece, por los senderos y los mandamientos que Dios quiere que nosotros sigamos, a que el versículo número 18 sea nuestra descripción. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. ¿Quieres entonces ser una persona sabia o quieres ser una persona insensata? Tú decides. Qué interesante contraste de Proverbios capítulo número 9. Vamos a cantar un canto en lo que nos preparamos para nuestra lectura en esta mañana. Estamos en el libro de Samuel. Vamos a regresar ahí, primera de Samuel, y estamos estudiando lo que sucedió con Saúl. Y ahora lo que está sucediendo con Samuel, y hemos estado hablando de eso ya por 3 sábados. Libro de Samuel, capítulo número 16. En lo que ustedes buscan, vamos a nuestro siguiente canto. Tuyo soy Jesús. Tuyo soy Jesús. Primera de Samuel, capítulo número 16.
Cantemos. Tuyo soy Jesús. Primera estrofa, cantemos. Tuyo soy Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome a mí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor, a seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor, y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Al coro, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor, te será de tu grande amor, no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. Amén. Vamos al libro de Samuel, capítulo número 16. Espero lo tengan ahí. Vamos a estar leyendo la tercera parte de lo que hemos estado hablando hasta ahorita, versículo número 11, versículo número 12 y versículo número 13. Vamos a repasar más adelante, pero versículo número 11 dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer, así como Adrián. Y dice, y de buen parecer. Entonces Jehová le perdón, amigo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Vamos a orar y que el Señor nos dé entendimiento. Padre celestial, te rogamos en esta hora que, Señor, de una manera especial hables a nuestros corazones, Señor, como ya lo hemos pedido antes. Pero, Señor, que podamos guardar en nuestro corazón una verdad y, Señor, nosotros podamos actuar, Señor, de una manera correcta, representándote a ti, dándote el lugar de honor que tú mereces por ser nuestro Dios. Y, Señor, nosotros poder crear en nuestro día a día una verdadera comunión contigo, Señor. Que no vivamos de la fe o del conocimiento adquirido de los años, sino que verdaderamente pasemos tiempo contigo, que te conozcamos, que puedas escuchar nuestra oración cada día, que podamos estudiar tu palabra, que podamos tomar decisiones y que esas decisiones puedan ser para el progreso de tu obra. Ayúdanos, Señor, usa mis labios, en nombre de Jesús oramos. Amén.
Vamos a hacer un pequeño repaso y solamente vamos a tocar los puntos principales. Hemos estado hablando acerca de una verdadera comunión con Dios. Esta es ya la tercera semana y mi idea no es más bien de decirte cómo tener una comunión con Dios, sino darte el panorama completo de lo que es. ¿Qué es? Bueno, primero comienza recibiendo y entendiendo que Él nos da instrucciones claras. Siempre que la palabra de Dios nos dice algo, no nos lo dice porque quiere confrontarnos o quiere que nosotros saquemos rabia de nuestro ser, sino que quiere que seamos transformados a la imagen de lo que es el Señor Jesús, para que Él crezca y nosotros, nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra bestia interior pueda menguar. Y lo que Él quiere es que nosotros también demos frutos dignos de arrepentimiento. Samuel recibió instrucciones claras de parte de Dios. Lo segundo que nosotros vimos es acerca de que cuando nosotros tenemos una verdadera comunión con Dios, es entonces que Él nos transmite su visión, no nuestro entendimiento de la vida, no nuestras preferencias, no lo que a mí me interesa saber de Dios, sino lo que Dios quiere que a nosotros nos interese de Él. ¿Qué es? Bueno, que nuestra mente cambie, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestros oídos cambien, nuestros ojos puedan ver al Señor, nuestros labios puedan proclamarle a Él, nuestras manos, en lugar de ser manos que destruyan, puedan ser manos que levanten y crezcan y ayuden a otros en el progreso del Evangelio. Y que nuestros pies, nuestra conducta, pueda representar a Cristo. Y lo último que quiero que veamos es que una verdadera comunión con Dios, jóvenes, al nosotros más bien tener una verdadera comunión con Dios, es entonces que nos volvemos un instrumento dispuesto para su obra. ¿Cómo nosotros vamos a amar la obra de Dios si no conocemos al Dios de la obra? ¿Cómo nosotros vamos a orar por alguien que está en dificultad si no conocemos a aquel que puede ayudarle en su dificultad? ¿Cómo nosotros vamos a poder venir y orar a Él y dejarle todas nuestras cargas si no conocemos peticiones respondidas de parte de Él? Necesitamos entender, jóvenes, que una verdadera comunión con Dios nos llevará a un punto en nuestras vidas que podremos ser instrumentos dispuestos para su obra. Una chispa enciende un gran fuego, pero nada va a suceder si no se prende esa chispa. De nada sirve que tengamos todo el equipo para hacer una escalada hacia algún monte si no estamos dispuestos a viajar para ese monte. Y ese monte, si nosotros lo ponemos en perspectiva, es como si fuese nuestra caminata hacia el conocimiento de Dios. Jesús es nuestro guía y todos nuestros hermanos en la iglesia y toda la iglesia misma es entonces toda la fila de seguidores que van siguiendo, al alpinista que nos va guiando en nuestra subida a la montaña. Podríamos expresarlo así: en un campo de fútbol, el capitán es el que guía al equipo. El Señor Jesús es el capitán, pero Dios es nuestro entrenador. Podríamos nosotros incluso decir que nuestro pastor es nuestro capitán y que Él nos va a guiar, pero el entrenador, el Señor Jesús, Dios, es quien nos da las órdenes. Samuel tuvo que entender que había que tomar una decisión crucial. Y esta decisión no se tomó nada más porque a él le salió de su gana. Él tuvo que ser confrontado con Dios. Y todos recordamos a Samuel como el gran profeta de Dios que él fue. Pero no olvidemos que él también fue una persona de carne y hueso que tuvo que tomar una decisión por su Señor, por su Dios. Versículo número 11 dice: entonces, ¿son todos estos sus hijos? Samuel ha tenido que obedecer al Señor, ha ido. Y ahora en el versículo número 12, entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Todos sabemos el propósito de Dios para nuestras vidas, de manera general lo digo, que es que le sirvamos a Él, que nos volquemos a su obra, que Él avance y que nosotros, eso lo sabemos, lo decimos y lo creemos en verdad, pero necesitamos entender cuál es el propósito personal que Dios quiere que nosotros sigamos. Samuel en este momento está siendo usado por Dios para entonces ungir al siguiente rey de Israel, pero él tuvo que obedecer. Levántate
y úngelo porque este es. Qué asombroso es en la vida de un joven y una señorita que cuando obedece a Dios se vuelve un instrumento útil para Él. Sigamos adelante. Quiero hacer alguna anotación. Dice, ya que la instrucción clara de Dios ha recibido Samuel, y ahora es tiempo de ungir a David, algo ha cambiado. Si nosotros notamos los primeros versículos, hay cierto temor en obedecer al mandato de Dios. Y eso es normal. ¿Cuándo? Cuando no queremos recibir las instrucciones que Él nos da. Pero si nosotros nos damos cuenta, levántate y úngelo porque este es. Y el versículo número 13 nos da la respuesta. Tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Ya no hubo temor de obedecer la voz de Dios. Ya no hubo temor de que otros supieran lo que Él iba a hacer. Y entonces es cuando Samuel se vuelve un instrumento útil para la obra. Samuel ha recibido la instrucción de Dios y obedecido sin reprochar. Sucede algo nuevo en la vida de Samuel y que debería de suceder en la vida de cada joven y de cada señorita. Y es que no solamente decidió obedecer las instrucciones de parte de Dios, sino que Dios le concede su visión y ahora ve un camino claro. ¿Cuál? Levántate y úngelo porque este es. Ya no hay temor de hacer lo que Dios pide. Al contrario, ahora ve con claridad que Dios quiere que él obedezca y sea un instrumento dispuesto. No solamente eso, sino que es algo que ahora sucede y ahora Samuel se convierte en el profeta de Dios que nuevamente unge a un nuevo rey por orden de Dios. Quiero hacer una pregunta en esta tarde, en esta mañana. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Samuel tuvo que tomar una decisión y esa decisión no fue nada fácil. Pero ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿Te imaginas que Samuel hubiera hecho todo lo contrario y no hubiera obedecido a la voz de Dios? Como alguien a quien se le dio la oportunidad de servir, de ayudar a otros en su vida cristiana. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Quizá te gustaría ser recordado como un ayudante de culto infantil, alguien que ayuda en la cuna, alguien que ayuda en la ruta, alguien que toca en la orquesta. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Como alguien en cualquier otra área de servicio que está dispuesto. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Como que simplemente preferiste tomar por demás la invitación que Dios te hace de seguirlo. ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Como alguien que se paró por Dios? ¿Como alguien que se paró por su obra? ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Por alguien que se paró por la iglesia? ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Que alguien que se paró por el varón de Dios? ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Como alguien que se paró por lo correcto según Dios? ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Como alguien que amó las almas perdidas? ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Como alguien que alimentó a los hambrientos con el pan de vida? ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Como alguien que dio de beber a los sedientos del agua viva? ¿Cómo te gustaría ser recordado? Samuel, sin lugar a dudas, va a ser recordado como aquel que obedeció a la voz de Dios. La segunda parte dice, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Qué hubiese sucedido entonces si Samuel no hubiese obedecido a la voz de Dios? ¿Qué hubiese sucedido si Samuel simplemente hubiera dicho, no, prefiero a Saúl que a David? El Espíritu de Jehová no hubiera venido sobre David. Nos volvemos un instrumento útil, ¿recuerdas? Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ya no hubo más que hacer porque ya lo que Dios quería que él hiciera estaba completo. Nos volvemos un instrumento nada más. ¿Vamos a ser instrumentos de justicia o vamos a ser instrumentos de deshonra? Pero ¿sabes qué? No fue hasta que él fue confrontado por Dios de manera individual que esto se pudo lograr. Esa es la importancia de una verdadera comunión con Dios de manera personal. ¿Cuál? Aceptar las instrucciones claras de Dios. ¿Qué más? Aceptar la visión de Dios, la manera de pensar de Dios. ¿Qué más? Aceptar que debemos de ser y de buscar ser más bien un instrumento útil para su obra. ¿Cómo puedo convertirme entonces en un instrumento útil para Dios? Primero que nada, conociendo al Dios de la obra. Lo segundo,
intentando cambiar para que Él me moldee a lo que Él quiere que yo sea. ¿Cómo me puedo convertir en un instrumento útil para Dios? Bueno, ayudando a otros a crecer en su vida espiritual. Vamos a hacer 4 ejemplos y no quiero ondear mucho, pero David fue sacado de detrás de las ovejas, ¿te recuerdas? Atrás de la manada, donde él estaba y donde nadie más quería estar. De ahí fue donde el Señor lo sacó y lo puso ahora como el rey sobre el pueblo mismo de Dios. Pero ¿sabes qué? Alguien tuvo que llamarlo, alguien tuvo que pedir que fuesen a buscarlo, y ese fue Samuel. Samuel tuvo parte de esto por causa de obedecer a Dios. Tú podrías ser la persona que gane al siguiente predicador que pueda encender a nuestra nación para que conozcan de Dios. Tú podrías ganar al siguiente hombre de Dios o la siguiente mujer o esposa de algún misionero, de algún pastor, que vayan y alcancen a un país completo para Dios. Pero no lo vas a hacer sentado en tu casa sin hacer nada. Lo vas a hacer siendo un instrumento útil para Dios. El segundo ejemplo que quiero que veamos es acerca de Gedeón. Gedeón fue escogido para liberar al pueblo del ejército que aterrorizaba a su nación. Pero Gedeón no hizo nada cuando estaba escondiendo los granos en aquel lugar. Gedeón hizo algo cuando probó a Dios y le dijo: Señor, si en verdad tú quieres que yo vaya, vamos a probarte de esta manera. Que todo alrededor esté mojado, pero que esto esté seco. Otra vez más, Señor, quiero probarte que esto esté mojado y todo alrededor esté seco. Prueba a Dios, busca que Dios te diga a ti qué es lo que verdaderamente quiere de ti, para que pueda ser entonces un instrumento útil para su obra, a causa de que has tenido una verdadera comunión con Dios. Y ahora, ya que eres un instrumento útil para su obra, entonces vas a poder ayudar a otros a crecer en su vida espiritual. Tercer ejemplo, Esther. Esther preparó un banquete para alcanzar el favor del rey y así salvar a su pueblo de la futura horca. Cuarto ejemplo, Noemí. Noemí acogió a Ruth y le enseñó a vivir para su Dios a pesar de su gran pérdida y de su gran dolor. Ya no me llaméis más Noemí, porque el Señor ahora ha creado en mí una amargura. Y joven señorita, tú no deberías de tener ninguna raíz de amargura. ¿Sabes por qué? Número 1, porque tú no tienes los problemas que tuvieron los discípulos del pasado. Tú no has pasado por persecución. Tú no tendrías por qué siquiera decirle o confrontar a Dios por alguna carencia que has tenido. Tienes privilegios que generaciones atrás no han tenido. Tienes un techo, tienes donde dormir, tienes comida, es suficiente, no necesitas nada más. Pero nos gusta que nuestro ser sea alimentado, nuestro espíritu, nuestra carne sea alimentada. Siempre queremos más, queremos vestir bien, queremos oler bien, queremos aparentar algo que no somos, cuando deberíamos estar representando a Dios y ayudar a otros a crecer en su vida espiritual. Noemí, a pesar de su dolor y de su pérdida, acogió a Ruth, y Ruth dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de la pérdida que Noemí había tenido, ella seguía profesando a su Dios con total convicción. ¿Cómo me puedo convertir en un instrumento útil para Dios? Bueno, lo segundo es invirtiendo en su obra. Invirtiendo en su obra generaliza todo. Nuestros recursos, jóvenes. David invirtió todo cuando pudo para la construcción del templo. El Señor le dijo: tú no lo vas a construir porque tienes demasiada sangre en tus manos. Has pecado contra mí. Pero sin embargo, a pesar de eso, jóvenes, David escogió ser un instrumento útil, invirtiendo en la obra de Dios sus recursos. Quizá por causa de lo que has hecho en el pasado, algún pecado que te cancela de estar o presidir en alguna congregación, o ser algún pastor, o ser algún capitán de ruta, tú podrías ser un líder en la iglesia que levante las manos del varón de Dios, que pueda invertir en la obra, que pueda darse incluso a sí mismo en la obra.
Pero necesitas tener una verdadera comunión con Dios para poder entender que necesitas convertirte en un instrumento útil. Y después, ya que has entendido que necesitas ser un instrumento útil, entonces vas a poder invertir en la obra. Yo hice una promesa a Dios y quiero compartirla contigo. Yo le prometí al Señor, Señor, yo en ese momento no tengo recursos, y eso lo dije hace años atrás, cuando yo tenía 12, 14 años. Yo no tengo recursos, Señor, pero yo estoy aquí dispuesto para servirte, para trabajar en tu obra. Si hay que destruir algo, y me encanta destruir cosas, vamos a destruirlas. Pero si hay que pintar, vamos a pintar. Si hay que limpiar, vamos a limpiar. Si hay que adornar, vamos a adornar. Si hay que cantar, vamos a cantar. Si hay que hacer cualquier cosa que se tenga que hacer en la obra de Dios, yo quiero ser un instrumento útil en las manos de Dios. Y ahora, lo segundo que yo le prometí al Señor es que mis recursos iban a volcarse para la obra de Dios. ¿Por qué? Porque entendí que David, a pesar de que no pudo hacer otra cosa, él decidió invertir en la obra de Dios. ¿Cuántos pares de zapatos tienes? Nada más necesitas unos cuantos. No necesitas tener 100 pares de zapatos. ¿Cuántas chamarras tienes? ¿Cuántos trajes tienes? Señorita, ¿cuántos tacones tienes? ¿Cuánta ropa tú tienes? ¿Cuánto de eso tú podrías negarte y decir, voy a venderlo y voy a darlo a la obra de Dios? Deberías de buscar una manera de invertir tus recursos, joven, hoy en la obra de Dios. Debemos invertir nuestros recursos en su obra, pero también debemos de invertir nuestra visión. Nuestra visión de la obra de Dios nunca va a cambiar si no conocemos al Dios de la obra. Cada vez que Dios me ha dado la oportunidad de viajar, yo trato de ganar gente de ese país a Cristo. Recuerdo mi primer viaje, Costa Rica. Gané 11 costarricenses para Cristo. Me salí al parque, mi papá había viajado a Panamá, me salí al parque, le pedí folletos. Tenía 15 años, 14 años, algo así. Fui al parque, me salí al parque y estuve ahí algunas horas ganando costarricenses para Cristo. Nada aumentó más mi visión por la obra de Dios que tocar puertas y ganar gente en ese parque en Grecia. Nada aumentó más. Pero ¿sabes qué tuvo que suceder? Tuvo que suceder una verdadera comunión con Dios y entender que yo soy un instrumento útil para Él, y entonces puedo invertir mi visión en Él. Gente necesita conocer de Cristo en Costa Rica, y oro porque gente conozca de Cristo en Costa Rica. Pero después Dios me permitió ir a Guatemala y le pedí a Él que me concediera algunos guatemaltecos para Cristo, y Dios me dio algunos guatemaltecos para Cristo. Viajé a Honduras y pude testificarle a algunos hondureños a Cristo. Viajé a Ecuador y pude ganar a algunos ecuatorianos para Cristo. En cada lugar, en cada ciudad donde yo pude estar, gané a alguien de ese lugar para Cristo. Recuerdo que iba ya de regreso y mi corazón estaba triste porque visité Ambato y no pude ganar a ninguno de Ambato para Cristo. Pero ¿sabes qué? De regreso en el avión, justo a mi lado, iba una señorita que viajaba a México por causa del trabajo y shalala, pero pude guiar a ella a Cristo, y era de Ambato. Rogué al Señor, Señor, dame a alguien de cada lugar. En Riobamba gané a alguien para Cristo, en Cuenca gané a alguien para Cristo, de Ambato Dios me concedió ganar a alguien para Cristo. De Guayaquil, sí, me parece que sí es Guayaquil, ahí con hermano Jesús Alanís fuimos a ganar almas al parque y Dios me permitió ganar a alguien para Cristo. Estuvimos en Santo Domingo en un servicio por la tarde y Dios me permitió ganar a 2 jóvenes para Cristo. Nuestra visión, jóvenes, no va a cambiar hasta que no amemos al Dios que nos da visión. ¿Te recuerdas del siervo del varón de Dios que pudo ver con sus propios ojos todo el ejército que le cuidaba? De esa manera cambia nuestra perspectiva de la obra de Dios cuando nosotros comenzamos a amar a ese Dios de la obra. Pero no nada más invertimos nuestros recursos y nos volcamos en visión, sino que también nuestro tiempo en otros. Jesús mismo tomó el tiempo para guiar a Nicodemo a la salvación. Nicodemo preguntó, ¿cómo un hombre viejo puede entrar otra vez al vientre de su madre y nacer? El Señor Jesús con total tranquilidad le explicó, y al final 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Nicodemo, me imagino yo, Dios te amó a ti, que me envió a mí, porque si tú crees,
ya no va a haber más perdición, sino va a haber un cambio de rumbo para vida eterna, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no vaya a ese lugar de condenación, mas tenga vida eterna. Cambia nuestra visión, nuestros recursos son volcados, nuestro tiempo con otros. Vamos a tomar el tiempo de ir con alguien y decirle: hey, estás mal, cambia tu manera de vivir. ¿Te recuerdas? Somos atalayas. Nuestro trabajo es anunciarles a ellos la necesidad que ellos tienen de un cambio de rumbo en su vida. Pero si tú no le amonestares, su sangre demandaré de tus manos. Cada vez que yo me paro aquí, yo trato de amonestarte, de decirte en qué estamos fallando, en qué estamos bien y en qué podemos mejorar. Pero si tu corazón no está dispuesto a hacer esos cambios, es porque tú no tienes una verdadera comunión con Dios. El Señor Jesús tomó el tiempo para guiar a Nicodemo. David invirtió su dinero. El siervo del varón de Dios pudo ver porque Dios abrió sus ojos. Pero no nada más nuestros recursos, nuestra visión, nuestro tiempo con otros, sino nuestra propia vida. Pablo se gastó a sí mismo por amor de su Salvador, por el cual lo he tomado todo como basura, porque prefiero ganar a Cristo que ganar lo que este mundo puede ofrecer. Pablo, fariseo de fariseos en cuanto a la ley, ciudadano romano, lo mejor de lo mejor. Pero dice: lo he tenido por basura, aunque amándoos más, se ha amado menos. Invirtiendo en la obra también nuestro conocimiento. Y yo he preguntado esto muchas veces: ¿qué sabes o qué haces para aventajar la obra de Dios? ¿En qué podrías estar ayudando a la obra de Dios para que más gente conozca de lo que se está haciendo? Para que más gente conozca a ese Dios que profesamos, invirtiendo en la obra. Pero no va a suceder, jóvenes, nada de esto va a suceder hasta que nosotros no entendamos. Necesitamos una comunión verdadera y personal con el Dios de la obra, ayudando a otros a crecer en su vida espiritual, invirtiendo en su obra y tercero, siendo de testimonio a otros. El salmista escribe en Salmo 34:8: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el joven, la señorita, el hombre, la nación, el pueblo, la iglesia que confía en él. José, Génesis 50:20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Mas Jehová estaba con José. Mas Jehová estaba con José, mas Jehová estaba con José, mas Jehová estaba con José. Hay un cambio en la vida de alguien que pasa tiempo con Dios. Y ese cambio no va a ser real y no va a ser palpable en tu vida hasta que tú no decidas: necesito una verdadera comunión con Dios. Jesús mismo nos dice en Juan 8:11 a la mujer que vino a él por causa del adulterio y los fariseos que vinieron a ellos. El Señor pregunta: ¿están aquí los que te condenaban? Y el Señor le dice, ella le responde, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Hay un cambio en la vida de alguien cuando conoce a su Señor. Cuando su Señor le confronta y le dice: vete y no peques más. Joven, señorita, vete y no peques más. Es la invitación que el Padre hace. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Cambia el rumbo de tu vida. Cambia el rumbo de tu generación. Que no se diga más la misma historia que ha estado en tu familia, la misma maldición, sino que ahora ha cambiado porque Cristo ha venido a ti y te ha dicho: vete y no peques más. ¿Cuándo va a ser ese cambio en tu vida? Hasta que tengas una verdadera comunión con Dios. Pedro confiesa una verdad innegable: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. ¿Cómo vamos a nosotros poder declarar a este mundo de perdición si no primero declaramos y nos arrepentimos de no creerle a nuestro Dios? Tú eres el Cristo. Es una declaración fuerte. Tú eres el Cristo, tú eres el Salvador del mundo, tú eres en quien depende todo el universo, tú eres en la misma presencia de Dios, tú eres el Verbo hecho carne, tú eres el buen pastor, tú eres la vid verdadera, tú eres el consolador, tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestro pronto auxilio, eres la roca de nuestra salvación. ¿Quién dicen que soy yo?, pregunta el Señor Jesús, y Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Podrías hacer tú esa declaración?
Último, los discípulos decidieron obedecer a Dios cuando fueron confrontados por los fariseos. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a la sociedad. Es necesario obedecer a Dios antes que a mis preferencias. Es necesario obedecer a Dios antes que a lo que a mí me conviene. Es necesario obedecer a Dios antes que a lo que yo prefiero. Aunque amándoos más, sea amado menos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto menospreció la cruz. Dice, se ofreció a sí mismo. Filipenses capítulo número 2, versículo número 5, tener esa misma manera de pensar, la cual estuvo primero en el Señor Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Ese es a quien tú profesas, joven. Ese es a quien tú has llamado tu Salvador. Ese es a quien es tu sanador. Pero hay algo que nos impide ser un instrumento útil para su obra, y es que no tenemos una verdadera comunión con Dios. Esa es la razón, joven y señorita, por la cual tus emociones y tus sentimientos se ganan sobre las decisiones que deberías de tomar. Esa es la razón por la que tenemos jóvenes cristianos de años en la iglesia suicidándose. ¿Por qué? Porque dicen profesar y conocer a Dios, pero no conocen al Dios, al Cristo, al que Pablo confesó. Esa es la razón por la que tenemos a tantos jóvenes y tantas señoritas viviendo en bajeza espiritual cuando deberían estar en nuevas alturas. ¿Por qué? Porque no conocen verdaderamente a ese Dios que ellos han llamado su Salvador, aquel que murió en la cruz por ellos. Es un problema muy grande, porque no te estás alimentando como deberías y por lo tanto no estás dando los resultados que deberías. Años en la iglesia, vez tras vez, enseñanza tras enseñanza, predicación tras predicación, conferencia tras conferencia, campamento tras campamento, y algo no cambia. Y es porque tú no tienes una verdadera comunión con Dios. ¿Vives una doble vida? Es porque no tienes una verdadera comunión con Dios. ¿Estás viviendo en alcoholismo a escondidas? Es porque tú no tienes una verdadera comunión con Dios. ¿Tu gozo viene de otros en lugar de venir de Dios? Es porque no tienes una verdadera comunión con Dios. ¿Qué más podríamos agregar? Aquí está el problema. Aquí está lo que Dios quiere para nosotros. Pero sin embargo, nuestra falta de compromiso en obedecerle y en percibir las bendiciones que Él nos puede dar es lo que nos estorba de ir más allá. Yo lo he dicho muchas veces, veo a algunos jóvenes como misioneros, veo a alguno otro como algún pastor, veo a alguno otro como un capitán de rutas. Puedo pensar en los nombres ahora, pero no va a suceder un cambio real en su vida hasta que decidan: necesito una verdadera comunión con Dios. ¿Qué sucedió con Samuel? Samuel decidió obedecer a Dios. Samuel decidió recibir el consejo de Dios. Pero no solamente obedeció y recibió el consejo de Dios, sino que Dios le permitió ungir a David, aquel de quien se dice un corazón conforme al corazón de Dios. No nos volveremos un instrumento dispuesto para su obra, mucho menos invertir nuestros recursos en Él, hasta que no conozcamos al Dios de la obra. Padre Celestial, te damos gracias por lo bueno que tú eres. Señor, venimos con un corazón de humildad, con un corazón de quebranto espiritual, Señor, porque de cierta manera hemos sido negligentes y bastantes, Señor. Profesamos decir que te conocemos, profesamos servirte, profesamos ganar almas, Señor, profesamos reportar gente salva, profesamos andar en el coro, profesamos andar en la orquesta, Señor, pero verdaderamente no te conocemos como deberíamos.
Señor, tú quieres que nosotros vayamos más allá de nuestra capacidad. Quieres que vayamos la doble milla. Quieres que avancemos para que tu obra avance. Quieres que te seamos testigos, Señor, pero no te vamos a poder ser testigos, Señor, hasta que cada uno de nosotros decida: yo necesito una verdadera comunión contigo. Señor, qué tristeza me da ver tantos jóvenes en nuestra generación que tienen resentimiento en su corazón porque alguien les falló. Cuando hemos entendido nosotros, cuando no hemos entendido, Señor, que primeramente te fallamos a ti. Que la razón por la cual nuestra apatía espiritual es tan palpable es porque no pasamos tiempo contigo. La razón que no perdonamos es porque no pasamos tiempo contigo. La razón por la cual tenemos amargura y resentimiento en nuestro corazón es porque no pasamos tiempo contigo. La razón por la cual apuntamos a otros en lugar de nosotros entender que estamos fríos espiritualmente es porque no pasamos tiempo contigo. Señor, queremos que el fuego que en Jeremías ardió y que él no pudo soportar, arde en nosotros, Señor, pero no estamos dispuestos a que tú enciendas el fuego. Queremos que avives tu obra en medio de los tiempos, pero no estamos dispuestos a ser ese leño el cual tú vas a utilizar para avivar tu obra. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo nuestra generación se parará por ti? Señor, ayúdanos. Obra de una manera especial en nuestros corazones. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar un último canto y para terminar nuestro programa en este día. No se les olvide, el día de mañana tenemos servicio a las 11 de la mañana. Invite a alguien a su casa, mándele el link de la transmisión, haga algo, tenga parte en la expansión del reino de Dios. Vamos a cantar nuestro último canto y después oraremos y estaremos despedidos. Ya todo dejé, tan triste y tan lejos de Dios me sentí. Primera estrofa, cantemos. Primera estrofa dice así: tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús, mas cuando su voz amorosa oí, que dijo: ven a la luz, ya todo dejé, ya todo dejé por andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús, y vivo en la luz de su paz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y amor. De todo este mundo es la fulgida luz, el nombre del buen Salvador. Ya todo dejé por andar en la luz, no moro en tiniebla ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús, y vivo en la luz de su paz. De mi alma el anhelo por siempre será, de mi alma el anhelo por siempre será, más cerca vivir de la cruz. Do santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Ya todo dejé por andar en la
Amén. Jóvenes, no se les olvide pasar un tiempo con Dios esta semana. Pídanle a Él que les moldee, que les cambie, que les ayude a hacer esos pequeños cambios estratégicos en la vida para poder agradarle más a Él. De nada sirve que hayas tomado el tiempo para ver el programa si no vas a tomar decisiones. Aprovecha el tiempo y toma decisiones. Decisiones por Cristo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das. Señor, obra en nuestros corazones. Gracias, Señor, por lo que me enseñaste a mí a través de la decisión de Samuel. Y Señor, yo solo espero poder haber sido de bendición a mis hermanos. Señor, te rogamos que tú obres en nuestras vidas y nosotros te podamos representar a ti, Señor, con todo el fervor, con toda la pasión que tú mereces. Darte la gloria, la honra por lo bueno que tú eres. Y Señor, ser de testimonio a otros de lo que tú has hecho en nuestras vidas. En nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, jóvenes, estamos despedidos. No se les olvide el próximo sábado a las 11 y mañana a las 10 de la mañana.